Apóstoles para estos tiempos. Ha tomado mucho auge en algunos círculos religiosos, de autollamar apóstol a uno de sus líderes. Para los que tienen cierto grado de conocimiento bíblico, al escuchar que alguien declare que es apóstol enseguida las alarmas de una herejía se activan, que nos advierten la presencia de una apostasía. Eso nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué de cierto hay en esas dos visiones que parecen tan opuestas sobre el apostolado? ¿Existirá algún punto de conciliación sobre ambas aseveraciones? ¿Será posible que puedan existir apóstoles para estos tiempos? Para dar respuestas a estas interrogantes, debemos primeramente saber qué significa ser apóstol. Esta palabra proviene del griego apostelo, que significa alguien que es enviado, un mensajero, un embajador. En el idioma griego existe otro verbo que también significa enviar, y es el vocablo pempo, pero difiere del verbo apostelo, pues este último tiene el significado de alguien que ha sido enviado con autoridad para actuar en nombre de aquel que lo ha enviado. En un sentido teológico, es alguien que es enviado por Dios, y que va al mundo a predicar a Jesucristo, a fundar iglesias y confirmarlas en doctrinas, y que además ejerce una autoridad espiritual muy especial. En su sentido generalizado, el término apóstol como alguien que es enviado con una misión especial, se ha convertido por extensión, en una palabra usada para identificar al propagador de una doctrina, o creencia religiosa. Veamos las opiniones y posturas de algunos estudiosos de la Biblia sobre este mismo tema que se encuentra en esta página de internet. Peter Wagner es uno de los principales promotores de los apostolados para estos tiempos, y esta es su interpretación en relación a este tema. Los cimientos de la Iglesia a través de los años deben ser los apóstoles y profetas, y si la Iglesia tiene a Jesús pero no tiene apóstoles y profetas, es posible que no cumpla con todas las expectativas que Dios tiene para ella, y cuando algunos leen esto, se refiere a Efesios 2:20, suponen que los apóstoles y profetas debieron iniciar la Iglesia en el siglo I, y que cuando se cumplió esa tarea y se cerró el canon bíblico, ya no hubo más necesidad de apóstoles y profetas en la Iglesia. Sin embargo, les haría bien informarse, que el mismo libro de Efesios continúa diciendo, que aún necesitamos apóstoles y profetas. Dice que cuando Jesús ascendió al cielo, dio dones a los hombres, Efesios 4:8. ¿Cuáles fueron esos dones? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros, pastores y maestros. Cita. Peter Wagner. Apóstoles en la Iglesia de hoy. Páginas 8, 9, 19, 59. Guillermo Maldonado. Jesús establece a sus apóstoles tal y como fueron aquellos 12 suyos. Cita. Conferencia Apostólica 2006, en Santo Domingo, República Dominicana. La Biblia de Estudio de Geneva de 1599. Históricamente es una de las traducciones más importantes de la Biblia en el idioma inglés. Primero que nada se lista la función eclesiástica, que es en parte extraordinaria y por un período, tales como los apóstoles profetas. Y la otra parte ordinaria y perpetua como pastores y maestros. Los apóstoles eran aquellos 12 a quienes luego fue añadido Pablo, cuyo oficio era plantar iglesias por todo el mundo, los profetas cuyo oficio era uno de los principales, quienes eran hombres llenos de sabiduría, los cuales podían predecir las cosas que habrían de venir. Los apóstoles les usaban como compañeros en la ejecución de su oficio, pastores los que gobiernan la iglesia y maestros los que gobiernan las escuelas. Citado del artículo del Dr. Ervin de León, El movimiento apostólico y profético, mito o realidad. John Hill. 1690 al 1771. Predicó en la misma iglesia que predicó Charles Spurgeon, pero 100 años antes. Esto es, él dio a ellos dones por los cuales fueron cualificados para ser apóstoles. Estos fueron aquellos llamados en forma inmediata por Cristo, y obtuvieron la doctrina de él y fueron comisionados para predicarla. Y eran peculiar e infalibles guiados por el Espíritu de Dios y tenían el poder para obrar milagros por la confirmación de la doctrina.
y tenían la autoridad para ir por todas partes y predicar el Evangelio y plantar iglesias sin estar confinados en ninguna parte o iglesia. Este era el primer y principal oficio en la iglesia y era de características extraordinarias, ahora ha cesado. Y aunque los apóstoles existían antes de la ascensión de Cristo, empero no habían recibido la plenitud del Espíritu y los dones extraordinarios para desarrollar su oficio. Cita. Exposición de la Biblia de John Gill. John Wesley fue uno de los líderes más importantes de todos los tiempos, 1703 al 1791. Fundador del metodismo, movimiento que fue de impacto, y al día de hoy la Iglesia Metodista es una de las denominaciones más importantes en el mundo. Y dentro de otros dones gratuitos, él dio a unos apóstoles sus ministros en jefes, y testigos especiales, que les miraron después de su resurrección y recibieron su comisión inmediata de parte de él. Como la fundación sostiene el edificio, así la palabra de Dios, declarada por los apóstoles y profetas, sostiene la fe de todos los creyentes. Dios echó el fundamento por medio de ellos, pero Cristo es la piedra principal de la fundación. Cita. Notas explicativas sobre la Biblia completa de John Wesley. John Darby, 1800 al 1882. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros. Poniendo a los apóstoles y profetas, o más bien, siendo puestos, como los fundamentos del edificio celestial, y actuando como viniendo directamente del Señor de una manera extraordinaria. Las otras dos clases, la última siendo subdividida en dos dones, relacionados en su naturaleza, perteneciendo al ministerio ordinario en todas las edades. Así también hemos visto que, cuando el apóstol habla de los apóstoles y profetas, los últimos son exclusivamente aquellos del Nuevo Testamento, y aquellos que han sido hechos tales por Cristo después de su ascensión. Los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento forman el fundamento del edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio va creciendo para ser un templo, teniendo los gentiles su lugar, y formando con los otros la morada de Dios en la tierra, quien está presente por su Espíritu. Cita. Sinopsis de la Biblia de John Darby. James Burton Kaufman, 1905 al 2006. Hay dos pares de oficios en vista aquí, en primer lugar apóstoles y profetas. En segundo lugar evangelistas, pastores, y maestros. Los dos primeros fueron efectivos en la fundación de la Iglesia, y los segundos requeridos en todas las generaciones. Cita. Comentarios de Kaufman sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. William MacDonald, 1917 al 2007. La palabra primeramente indica que no todos son apóstoles. Los 12 eran hombres que habían sido directamente comisionados por el Señor como sus mensajeros. Estuvieron con él durante su ministerio terrenal, Hecho 1, 21, 22, y, con la excepción de Judas Iscariote, lo vieron después de su resurrección. Hecho 1, 2, 3, 22. Pero hubo otros aparte de los 12 que fueron apóstoles. El más notable fue Pablo. También Bernabé, Hecho 14, 4, 14. Jacobo, que era hermano del Señor, Gálatas 1, 19. Silas y Timoteo, 1 Tesalonicense 1, 1, 2, 6. Junto con los profetas del Nuevo Testamento, los apóstoles pusieron el fundamento de la Iglesia, Efesios 2, 20. En el sentido estricto de la palabra, ya no tenemos más apóstoles. En un sentido más amplio, seguimos teniendo mensajeros y planteadores de iglesias que el Señor envía. Al llamarlos misioneros en lugar de apóstoles evitamos crear la impresión de que tienen la autoridad y poder extraordinarios de los primeros apóstoles. Este templo es sobreedificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto se refiere a los apóstoles y profetas de la era del Nuevo Testamento. Ellos echaron los fundamentos de la Iglesia en lo que enseñaron acerca de la persona y obra del Señor Jesús. La Iglesia está fundada sobre Cristo como fue Él revelado por la confesión y enseñanza de los apóstoles y profetas. En Apocalipsis 21, 14, los apóstoles son asociados con los 12 fundamentos de la Santa Jerusalén. El fundamento de un edificio solo ha de ser puesto una vez por todas.
Los apóstoles y profetas hicieron esta tarea en los escritos del Nuevo Testamento, aunque ellos mismos ya no están con nosotros. En un sentido secundario, hay hombres en todas las eras cuyo ministerio es apostólico y profético. Los misioneros y plantadores de iglesias son apóstoles en un sentido inferior, y los que predican la palabra para edificación son profetas, pero no son apóstoles y profetas en el sentido primario. Cita. Comentario bíblico de William MacDonald. John MacArthur. 1939. Su propósito y función era: primero, echar los cimientos de la iglesia, Efesios 2, 20. Segundo, recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Hecho 11, 28. 21, 10. 11. Efesios 3, 5, y tercero, dar confirmación de esa palabra por medio de señales, prodigios y milagros, 2 Corintios 12, 12. Hecho 8, 6. 7. Hebreos 2, 3. 4. Apóstoles se refiere en primera instancia a los 12 que fueron escogidos por nuestro Señor de forma directa, incluido Pablo y Matías, Hecho 1, 22. 26. Gálatas 1, 15. 17, y por eso llegaron a conocerse como apóstoles de Jesucristo. En segunda instancia se aplica a otros que sirvieron como mensajeros de la iglesia. Bernabé, Hecho 14, 14, Silas y Timoteo, 1 Tesalonicenses 2, 6, y otros, Romanos 16, 7. Filipenses 2, 25. Los apóstoles de Cristo fueron la fuente de doctrina eclesiástica, Hechos 2, 42, y los apóstoles de la Iglesia, 2 Corintios 8, 23, fueron sus primeros líderes. Ninguno de los apóstoles se perpetuó en su oficio, ni fue reemplazado. A pesar de su gran importancia, el fundamento no era la persona y obra de ellos mismos, sino la enseñanza que por revelación divina impartieron con autoridad de lo alto y las palabras de Dios que hablaron a la iglesia antes que se completara el Nuevo Testamento. Cita. Biblia de estudio John MacArthur. Albert Barnes. 1798 al 1870. Fundamento de los apóstoles. Doctrina que ellos enseñaron sobre la cual descansa la iglesia. Cita. Notas sobre el Nuevo Testamento. Sinclair Ferguson. 1948. Ya que los apóstoles, excepto en el sentido de los delegados de las iglesias, fueron testigos de la resurrección y formularon el fundamento de la iglesia, resulta que su puesto era un fenómeno de la primera generación y que no podía repetirse. No tuvieron sucesores, y en principio no puede haberlos. No obstante, la iglesia puede y tiene que ser apostólica todavía, en el sentido que tiene que vivir de acuerdo con su enseñanza contenida en las escrituras del Nuevo Testamento, y tiene que seguir su ejemplo de sufrir con su Señor. Cita. Ferguson, Wright, Baker. Nuevo Diccionario de Teología. Hasta aquí las citas tomadas de esta página de Internet. Como vemos, todas esas diversas opiniones sobre el apostolado, de estos hombres conocedores de la palabra, se concentran en dos puntos de vista muy claramente definidas, pero con diferentes maneras de expresarlas. Esos dos enfoques son: los que piensan que ser apóstol es un título, y están plenamente convencidos que ese título es aplicable solo a los hombres que Jesús llamó, para enviarlos a cumplir una misión para ser el fundamento y las columnas de la iglesia, llevando la doctrina y enseñanzas que el mismo Maestro les instruyó, estableciendo iglesias, y colocando sus autoridades, las ordenanzas, y el credo de la fe en Jesucristo que sostiene la iglesia. Pero también existe otro grupo de hermanos, que tienen un criterio diferente en cuanto al término apóstol, pues para ellos, este vocablo está más enfocado en su sentido más amplio, con relación a su definición, y es, uno que es enviado a cumplir una misión especial. Esos hermanos están convencidos que ese término de apóstol hace referencia a las tareas y encomiendas que el mismo Señor Jesucristo nos dejó, de llevar el Evangelio a toda criatura, y de establecer iglesia con sus respectivas autoridades. Siendo salomónico nos damos cuenta que ambas posturas son correctas, todo dependiendo del cristal con que se mire.
De hecho, al intentar hacer este estudio que tenía planificado desde hace mucho tiempo, mi mente y razonamiento ya estaban predeterminados a informar que el vocablo apóstol solo era usado como un título, y que ese rango jerárquico es exclusivo de aquellos hombres que nuestro Señor Jesucristo llamó y preparó para establecer su iglesia. Aunque Dios revela a través de su palabra, y en una forma encriptada, quienes representan los apóstoles. Además nos informan, si verdaderamente existen otros apóstoles o no. Es en este último punto, donde le estaba dando una interpretación errada, a esa revelación de su palabra. Como las misericordias de Dios son grandes y eternas, a través de su Espíritu Santo, me hizo ver el error, con el testimonio vivo de una hermana misionera, de nombre Janet Ramírez, donde ella explica cómo nuestro gran Dios y Padre, la llamó para que predicara el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en muchos países, entre ellos, Haití y Sudáfrica, siendo respaldada por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Esto me llevó a profundizar más en el tema, y darme cuenta, que en verdad, todos los creyentes que Dios puso en su corazón, de salir a evangelizar a todas las naciones, son apóstoles. Porque esta palabra es de origen griego, y es la única que se utiliza para informar que alguien es enviado con una misión especial, y es por eso, que el mismo Señor Jesucristo, el autor de la carta a los Hebreos le llama, apóstol. Ya que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo con una misión especial, la de salvar al hombre. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreo 3, 1. Y a su vez, el mismo Maestro Jesucristo, envió a todos los creyentes al mundo con una misión, la que se conoce como la Gran Comisión. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Si ese mandato de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, fuera solo para los apóstoles que Él escogió, al morir estos valerosos hombres, no quedarían nuevos discípulos que continuaran con esa labor evangelizadora hasta llegar a nuestros días. Por eso el Evangelio de Mateo, nos aclara que ellos deben ir, pero para ser discípulos a todas las personas. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Recordemos que un discípulo, es un alumno, un aprendiz que sigue las enseñanzas dadas por un maestro, y que luego éste sale, defendiendo las ideas, doctrinas y métodos de su maestro. Por eso fue que los apóstoles o la iglesia, instruían y preparaban algunos discípulos, los cuales ellos enviaban a continuar esa obra del Señor Jesucristo, no confundir con sucesión apostólica, ya que no era un único discípulo que ellos preparaban y enviaban, sino más bien, a varios a la vez. Igualmente las autoridades de la iglesia, que los apóstoles originales establecían, tenían la potestad de escoger discípulos que eran respaldados por Dios, y que tenían buen testimonio, los preparaban y los enviaban, para continuar esa labor misionera. Observemos esta situación con el apóstol Pablo antes de su partida de este mundo, exhortando a Timoteo, a hacer la obra apostólica, o misionera. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda Timoteo 4, 1, 2, 5. En otro punto de las Escrituras, el mismo Señor Jesucristo, nos recomienda orar al Padre, para que envíe obreros a hacer la obra misionera, o apostólica. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9, 35 al 38, 10, 1. En estos tiempos, vemos la misma carencia espiritual, en todos los pueblos del mundo, tal cual como lo había en los tiempos de Jesús. Inclusive dentro del propio pueblo cristiano, existe también esa necesidad espiritual y física, porque en algunos grupos llamados cristianos, están siendo pastoreados, por falsos apóstoles, maestros y predicadores que actúan por sus propias concupiscencias. Es por eso, que también nosotros debemos pedir al Padre, que envíe obreros a su viña. Por cierto, el término en griego del vocablo enviar usado aquí, no es el mismo de apostelo. Lo que quiere decir que no se hace solo referencia de los apóstoles, sino más bien, de enviar a todos los obreros de Dios que estén disponibles, y que tengan los dones del Espíritu Santo, para apacentar su rebaño. Aunque tengo por cierto, que no todos son apóstoles o enviados, sino solo aquellos que Dios llama y respalda, para cumplir ese propósito, y eso lo vemos en la misma palabra de Dios. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. 1 Corintios 12, 29, 30. Podemos ver, que la palabra de Dios, además de llamar a los 12 apóstoles que serían discípulos del Maestro, Mateo 10, 1, 8. También llama apóstol al Señor Jesucristo, Hebreos 3, 1. El Nuevo Testamento, existen diferentes pasajes donde se llaman a otros hermanos como apóstoles o se insinúa la existencia de ellos, aunque algunos de esos llamados apóstoles sean bastante cuestionables. Observemos esta lista encontrada en las Escrituras. Matías, el sucesor de Judas Iscariote. Hechos 1, 15 al 26. Bernabé y Pablo. Hechos 14, 14. Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 1, 19. Andrónico y Junias. Romanos 16, 7. Silvano y Timoteo. Primera Tesalonicenses 1, 1. 2, 6. Apolos. Primera Corintios 4, 4 al 9. Epafrodito, Filipenses 2, 25. Dos hermanos valerosos de buen testimonio, de quienes la Biblia no nos dice sus nombres. Segunda Corintios 8, 23. Por ejemplo, la palabra mensajero escrita en 2 Corintios 8, 23 y Filipenses 2, 25, es la misma raíz de la palabra griega traducida como apóstol en otras partes. Aunque existen otras versiones de la Biblia que sí traducen esos mismos pasajes como apóstol. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. Segunda Corintios 8, 23. En otras versiones este mismo versículo es traducido como apóstoles. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son apóstoles de las iglesias, y gloria de Cristo. Segunda Corintios 8, 23. Una posible causa de nuestra confusión, es debido a que las escrituras del Nuevo Testamento fueron escritas en griego, y el único término para este idioma, y que se usa para alguien que es enviado a cumplir una misión o encargo, es apóstol. Pues no existe otra palabra que vaya dirigida en ese sentido, para identificar a ese alguien que era enviado a cumplir una misión, o simplemente servir de mensajero, indistintamente, de quién sea el agente que lo envía, o a qué persona se envía. Esta palabra apóstol era tan común, que se utilizaba en diferentes ámbitos de la sociedad, tanto en lo político como en lo militar, y por supuesto en lo religioso, como es en este caso, donde podemos observar, que frecuentemente se les solía llamar apóstol los que fueron enviados por Jesucristo, así como los que fueron enviados por los mismos apóstoles. Además, también eran considerados apóstoles aquellos que fueron enviados por las autoridades de las iglesias. Otro error que cometemos como cristianos, es no comprender que toda moneda tiene dos caras, una cara principal llamada anverso, y otra cara contrapuesta o secundaria, llamada reverso.
y asumimos que ambos lados de la moneda son principales, es decir, anversos, y negamos o desconocemos el otro lado de la moneda, es decir, el reverso. Este argumento sucede igual con el término apóstol. Si estamos convencidos que apóstol es un título, entonces desconocemos, o negamos el otro lado de la moneda, donde existen personas que tienen otro enfoque, y que creen que apóstol es alguien que es enviado a cumplir una labor ministerial. El apóstol Pablo explica esta situación de la siguiente manera. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Segunda Corintios 10, 7. Porque en verdad, apóstol es un título. Pero también es verdad, que apóstol significa, alguien que es enviado a una misión especial. Desde el punto de vista cristiano, podemos observar dos grupos de los que son enviados a cumplir una misión, diferenciados solo por el ente o agente que lo envía. Primero, los enviados por Dios o por Jesucristo. Segundo, los enviados por los mismos apóstoles originales, o por las autoridades de las iglesias establecidas. Así tenemos que cada una de esas personas que son enviadas, se le llama apóstol, independientemente de la autoridad que lo envía. Pero es de vital importancia, y sumamente necesario para la edificación de la iglesia, establecer algún tipo de separación entre ambos grupos de los que son enviados, para que no exista ningún tipo de confusión entre las ideas y doctrinas. Es aquí, y según mi humilde opinión, que estamos de acuerdo con el comentario de William MacDonald, citamos. En el sentido estricto de la palabra, ya no tenemos más apóstoles en el sentido más amplio, seguimos teniendo mensajero y planteadores de iglesias que el Señor envía, al llamarlos misioneros, en lugar de apóstoles evitamos crear la impresión de que tiene la autoridad y poder extraordinario de los primeros apóstoles. Cita. Dr. William MacDonald, en su comentario de la Biblia, página 287 por Editorial Clive. Entonces tenemos que preguntarnos. ¿Qué es un misionero? Se llama misionero, del latín, missionarius, relativo al verbo latino, missio, que significa enviar. Persona cuyo objetivo principal es dedicarse a enseñar la religión cristiana con poder y autoridad, a los pueblos que no la conocen, para poder hacer discípulos y establecer nuevas iglesias. Como vemos, el término misionero y apóstol en su definición son exactamente iguales, solo que apóstol proviene del griego apostelo, y misionero del verbo latino missio, y ambos verbos con el sentido de enviar. Pero llamando apóstol a los primeros que fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo para llevar sus enseñanzas y establecer su iglesia, y misioneros, a los enviados por los apóstoles originales, o las autoridades de la iglesia, para seguir cultivando el evangelio del reino de Dios y plantar nuevas iglesias, estaríamos así, estableciendo una gran diferencia entre ambos grupos que son enviados, que nos permite evitar confusiones de autoridad dentro de la iglesia, y además colocamos un orden específico de los que son enviados. Y esto no es un asunto que pueda causar resquemor, porque los traductores de la Biblia, para diferenciar al Dios Todopoderoso de los dioses paganos, escriben con D mayúscula cuando se refiere al único Dios verdadero, y con D minúscula cuando se refiere a falsos dioses. Igualmente sucede cuando se habla del Espíritu Santo, que se escribe con E mayúscula cuando se refiere a Él, y si es otro espíritu, con E minúscula. En este tiempo moderno y lleno de tecnología, existe un oficio, una profesión que cumple una misión muy especial, el cual es bastante parecido al oficio de apóstol y misionero. Este tipo de misión moderna, nos sirve como ejemplo para comprender el sentido conceptual del apostolado y del misionero, además nos permite observar por qué debemos crear una separación de los que son enviados. Comenzaremos diciendo que en los orígenes de la era tecnológica, se cumplieron ciertas misiones tan especiales, que solo eran realizadas por dos naciones. A pesar que el oficio que cumplían esos hombres para sus respectivos países eran el mismo, sin embargo, cada autoridad que enviaba a ese funcionario que cumplía esa misión especial le llamaban de forma diferente. En español se adquirió los dos vocablos que usaban esos dos países para referirse a ese hombre, que era enviado a cumplir esa loable misión, solo se diferenciaba por el ente, o por la autoridad de la nación que lo enviaba. Nos referimos a los hombres enviados a cumplir una misión al espacio.
que para los rusos utilizan el término cosmonauta, en cambio los de Occidente usan la palabra astronauta, para expresar con dichos términos, a la persona que sale al espacio sideral a cumplir una misión especial, o espacial, pero expresado en diferentes idiomas. Y así podemos ver dos grupos de enviados al espacio. Cosmonautas enviados por Rusia, y astronautas enviados por Occidente. Para un griego en el tiempo de Jesucristo, tanto un astronauta como un cosmonauta serían un apóstol, en el sentido conceptual de alguien que sale a cumplir una misión especial. Aquí podemos ver la importancia, del por qué debemos establecer diferencia entre dos cosas que aparentemente tengan la misma función. Por un lado, es la de evitar posible confusión de las ideas, y por otra parte, poner un orden específico entre las cosas. También con ellos evitamos usurpación de poderes y de responsabilidades. En la actualidad existen muchos ejemplos de esas cosas comunes en nuestra vida cotidiana, que teniendo un mismo nombre y funciones muy similares, que se le agrega algún tipo de información extra, que sean descriptivas a sus funciones, para poder diferenciarlas entre sí. Esto puede ser aplicado en nombres comunes, un título, profesión, o en nombres de instrumentos que cumplen la misma misión pero diferentes funciones. Como es el caso de un médico, su misión es la de sanar, salvar vidas y prevenir enfermedades. Como existen muchos tipos de médicos, se les añade una información descriptiva en cuanto a su especialidad, para evitar confusión y usurpación de funciones, y establecer un orden en el gremio. Este puede ser un médico pediatra, un médico veterinario. Además, se especializan en determinado campo de la medicina, tales como médico internista, médico cirujano, médico psiquiatra, etc. También sucede de una forma similar en un título de doctorado, que puede ser un doctorado en medicina, o un doctorado en leyes, en un piloto, que puede ser un piloto de avión como puede ser un piloto de auto de carrera. Otro ejemplo dentro del grupo de cosas que usamos a menudo, podemos encontrar una tijera, que su función o misión es cortar. Pero algunas tijeras cortan telas, otras, papel, otras láminas de metal, otras cuero, etc. Pero cada una mantiene sus propias peculiaridades. En el campo de las telecomunicaciones, podemos hallar aparatos que cumplen la misión de comunicarnos a distancia con otras personas, hablando directamente con ellas como si estuvieran frente a nosotros. Tal es el caso de un móvil o celular, un teléfono de mesa, un radiotransmisor o walkie-talkie. En los nombres propios de las personas encontramos la misma situación. Cuando alguien que tenga el mismo nombre que otro individuo, entonces se necesita un segundo nombre o apodo para diferenciarlas, y no generar confusión cuando las llamamos o hacemos referencia de ellas. Lo podemos observar entre el mismo grupo de apóstoles pues existían varios nombres homónimos, es decir nombres iguales, por lo tanto era necesario agregarle un apelativo, o apodo para poder diferenciarlos entre sí, para con ello evitar confusión. Primero Jesús llamó a dos Simón. A uno se le conoce como Simón Pedro, y el otro se le llama Simón el Celote. Segundo Jesús llamó a dos Jacobos, o Santiagos. A uno se le conoce Jacobo el mayor, y al otro Jacobo, como hijo de Alfeo, o Jacobo el menor. Tercero Jesús llamó a dos Judas. A uno de nombre Judas Tadeo, y al otro se le llamó Judas Iscariote. Después de ver todos esos ejemplos explicativos, podemos recoger esas mismas enseñanzas, y aplicarlas en este punto en particular del apostolado y del misionero, pero en la justa medida que nos da la revelación de la palabra de Dios, y con la voluntad que produce un corazón rebosado de amor. Así tenemos que apóstoles son enviados por Dios para establecer los fundamentos doctrinales y las normas de fe, que sean las columnas de la iglesia, y misioneros, los que son enviados por los apóstoles originales o por las autoridades de la iglesia, pero que eran respaldados por Dios, para que puedan ellos, transmitir las doctrinas y enseñanzas llamadas evangelio, dejados por los apóstoles originales, y poder así, estos hermanos misioneros, extraer de las canteras del mundo las piedras o pedros, que van a encajar perfectamente en la estructura de la iglesia, establecida por Jesucristo, y fundamentada en la doctrina dejada por los apóstoles originales, que son sus columnas, los cuales fueron directamente llamados por Dios. Normalmente a esta tarea o encargo de los misioneros de la iglesia, se le llama oficio apostólico, pues, están relacionadas a los apóstoles en cuanto a su obra y a su actividad.
Por eso, esta advertencia que nos deja el apóstol Pablo, si esas doctrinas no están fundamentadas en las enseñanzas dejadas por los apóstoles originales. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8, 9. Resumiendo. Hasta los momentos hemos analizado que la palabra apóstol es de origen griego, y que el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma, en donde existe un único vocablo con la idea de enviar a alguien a cumplir una misión o encargo. Este término en cuestión es apóstol, el cual era usado por cualquier ente o autoridad, a cumplir una tarea específica, y en el cristianismo, lo usaba indistintamente la Iglesia, o por los apóstoles originales llamados por el Maestro Jesucristo. Por lo cual era necesario establecer alguna diferencia entre ambos grupos que son enviados, no por simple terquedad, sino más bien para evitar confusión doctrinal y para que cualquiera, no se haga llamar libremente apóstol de Jesucristo. Con esto cumplimos varios objetivos, que edifican a la Iglesia. Primero, colocamos el orden específico de cada autoridad que es enviada para cumplir la obra de Dios. Para los judíos, la más alta autoridad humana era el sumo sacerdote. Para los cristianos, los apóstoles llamados por Jesús, fueron considerados como los jefes superiores de la Iglesia primitiva, y la más alta autoridad humana, y eran tenidos en gran respeto por los discípulos. Hechos 5, 14, 15. Gálatas 2, 9. Segundo. Evitamos confusión doctrinal. A lo largo de la historia de la Iglesia, esta palabra apóstol ha generado cierta confusión semántica, pero que ahora es más notoria, gracias al creciente auge de las redes sociales, aunque la Iglesia guiada por el Espíritu Santo ya había hecho separación tácitamente, llamando apóstol a los escogidos por Jesucristo y misioneros los enviados por la propia Iglesia. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14, 33. Tercero. Evitamos que el hermano que es enviado por la Iglesia, y le gustaría tener ese nombramiento, no caiga en vanidad y arrogancia. Usualmente el título de apóstol conlleva consigo una gran autoridad, estatus espiritual, y jerárquico, que puede hacer tropezar a un hermano, cayendo en vanidad y arrogancia espiritual. El envanecimiento hace que las personas cometan muchos errores, y puede arrastrar a otros al error. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6, 3. Cuarto. Evitamos confusión entre los nuevos creyentes. Autodenominarse apóstol, así se tenga todas las motivaciones para hacerlo, no es conveniente, puesto que esto le hace mucho daño a la Iglesia, desconcertando a los nuevos creyentes. Para colocar un ejemplo, cuando se busca por internet la palabra apóstol, aparecen una serie de nombres en el buscador, como el apóstol tal cual, apóstol fulanito de tal, apóstoles mengano y sutano. Nombres de supuestos apóstoles que no aparecen en la Biblia, desorientando y confundiendo a los nuevos convertidos. Quinto. También cuidamos a la Iglesia de división con creyentes que tengan otra postura en cuanto al término apóstol. Todos estos argumentos deben ser tomados a consideración antes de estar llamándose apóstol. Porque esto causa mucho daño a la Iglesia, al punto de fracturarla, inclusive dividirla. Tomemos como ejemplo la iglesia de Corinto, donde vemos la existencia de problemas internos, tales como la división debido a diferencias apostólicas. 1 Corintios capítulos 1 al 4. Entre otras causas, encontramos confusión en el culto de adoración. 1 Corintios capítulos 8 al 14. Para evitar todo eso, sigamos las recomendaciones del extraordinario apóstol Pablo, que no se consideraba a sí mismo como digno de ser llamado apóstol. Vea esa referencia en 1 Corintios 15, 9. Además, Pablo el apóstol de los gentiles, también nos exhorta. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Romanos 15, 1, 2. Es por eso, que como buenos creyentes, y como mejores cristianos que somos,
Estoy convencido que ninguno de nosotros querrá llamarse apóstol. Y prefieren ser llamados misioneros al servicio de la Iglesia de Dios. Además, con eso cumplimos uno de los mandamientos en cuanto a humildad y mansedumbre se refiere, el cual nos ordena nuestro Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Para reflexionar. Hay respuestas a ciertas interrogantes que están sugestionadas por el enfoque que tenemos de algunas cosas, las cuales quedaron registradas en nuestra mente subconsciente o inconsciente cuando las conocimos. Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿hay apóstoles para hoy en día? Nuestra mente racional, ya sea consciente o inconscientemente, nos traslada automáticamente a aquellos 12 hombres que eligió el Maestro Jesucristo, por lo cual la respuesta a esta interrogante es simplemente que no existen más apóstoles para estos tiempos. Pero si ahora hacemos la pregunta siguiente, ¿hay misioneros para hoy en día? Aquí sucede un cambio de actitud en nuestra mente racional, por lo cual nuestra percepción consciente o subconscientemente nos traslada automáticamente a cualquier punto de la historia, donde algún hombre o mujer ha predicado, o predica el Evangelio de Jesucristo, y que este noble misionero fue enviado por alguna iglesia cristiana de cualquier denominación, por lo cual la respuesta a esta interrogante es afirmativa, pues, sí existen misioneros para hoy en día. Como podemos ver, las respuestas a ambas cuestiones son diferentes y opuestas entre sí, influenciada por nuestra mente subconsciente, que nos permite razonar y argumentar esas respuestas, aunque realmente, con estas dos interrogantes nos estamos preguntando exactamente lo mismo, porque fueron formuladas con dos palabras que conceptualmente tienen idéntico significado, que es la de enviar a alguien a cumplir una misión o tarea. Esos dos términos en cuestión son apóstol y misionero. Pero si ahora cambiamos la interrogante, sustituyendo las palabras apóstol y misionero por el vocablo enviado, y nos preguntamos lo siguiente: ¿hay enviados para estos tiempos? Aquí la respuesta de nuestro razonamiento va a ser que sí, porque es obvio que siempre va a existir un ente, o una autoridad superior, que comisiona a alguien a cumplir una tarea específica, en cualquier campo de nuestra vida social. Como vimos en el ejemplo de los astronautas, o cosmonautas, que son enviados al espacio para cumplir una misión muy particular, de sus respectivas autoridades. Ese hecho donde existe algún ente, o autoridad que tenga la potestad de enviar a alguien a cualquier comisión, y en cualquier tiempo que éste lo desee, nos los explica el centurión romano, cuando le habla a Jesucristo, a través de unos amigos que éste envió. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Lucas 7, 8. Vemos que el centurión romano reconoció la autoridad de Jesús en el campo de lo teológico, es decir, en lo espiritual, a pesar que ese poder del Maestro Jesús era muy diferente al mando de autoridad que poseía el centurión romano, pues este era un jefe militar. Sin embargo, este oficial utilizó la analogía de ambas autoridades para argumentar la potestad que tienen de enviar o comisionar a alguien a una tarea, o misión específica. Así tenemos esta ley: cualquier ente o persona que está puesta bajo autoridad, tiene la potestad de enviar a cualquier persona que desee, para cumplir una misión especial, como lo explicó el centurión romano. En el cristianismo se aplica esa verdad, porque Jesús de Nazaret fue puesto bajo autoridad por su Padre. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Marcos 9, 7, Mateo 17, 5. Por lo tanto, Jesús el Maestro tenía la potestad de enviar a quien quisiera, por ello eligió a 12 de sus discípulos. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 13. A su vez, Jesucristo puso bajo autoridad a los apóstoles. Mateo 19, 1, Marcos 3, 15, 6, 7, Lucas 9, 1. Y además, puso bajo autoridad a 70 de sus discípulos y a la iglesia en general. Lucas 10, 1, 19. 9, 18, 21, Mateo 16, 16, 19.
Así tenemos que Jesús, los apóstoles y la Iglesia, se encontraban bajo autoridad, por lo cual estaban facultados de enviar o comisionar a alguien a cumplir una tarea especial, la de salvar al hombre. Es por eso, que se requiere establecer alguna separación entre los grupos de enviados, y así poder diferenciarlos y colocar un orden de autoridad delegada. El propio apóstol Pablo, es el primero en identificar esas diferencias entre los que son enviados por Dios, pero eso lo veremos en el próximo tema. Para despedir este estudio, lo vamos a hacer con una plegaria, que nos dejó el amado apóstol Pablo, que clamaba por la abundancia de amor entre los hermanos, y que es muy oportuno para este asunto. Mas el mismo Dios y Padre, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera Tesalonicenses 3, 11 al 13. 5, 23.